Buenos días, amigas y amigos de Domingo sin Estrés. Como cada domingo, escogemos un tema para hablar con ustedes y reflexionar sobre cualquier aspecto que interese al conocimiento, a la razón, a la emoción, a la vida misma. Miren, recuerden que cada domingo estamos aquí gracias a Francia A. Valoy o Francia Brick. Ella es mortgage banker y puede asesorarle en cualquier préstamo hipotecario. Usted quiere una casa, un apartamento, llame a Francia. Ella le va a asesorar en cualquier estado de la Unión Americana. Y además de ayudarle a acompañarle, le permite tomar las mejores decisiones. Eso es muy importante. Tiene mucha experiencia, durante muchos años ha trabajado esta área y sabe todo el tejemaneje, ¿no?, del área hipotecaria. Llámela al 718-344-0819, Francia A. Valoy. Miren, el tema que hemos escogido para hoy es el odio. El odio. Ese sentimiento, ¿no? Ese sentimiento de repulsa, animaversión, inquina, saña, esa emoción de desprecio hacia alguien, hacia algo o hacia una condición, objeto, creencia, pero especialmente contra el otro o frente al otro. El odio, por lo tanto, es un sentimiento tan viejo como la humanidad. ¿Por qué odiamos? ¿Por qué se produce el odio? ¿Dónde se produce el odio? ¿Qué genera que una persona pueda odiar a otra? A veces sin razón justificada, sin argumentos, sin ninguna situación valedera que haga justificar que el ser humano pueda sentir repulsa por el otro. La historia recoge muchos episodios. Yo narraré al menos 2 o 3 de los más importantes. La primera condición para odiar al otro es verlo distinto. ¿Qué significa verlo distinto? Verlo diferente a esto que yo pienso, que yo quiero, que yo creo, por lo que yo vivo. Bueno, pero toda la gente son diferentes y son distintas y no todos se odian. Correcto. Pero yo transmito el deseo interior como una repulsa o rechazo hacia el otro que se manifiesta en una gradación extrema de animaversión, de sentimiento opuesto, hasta el punto de excluirlo, apartarlo. Apartarlo primero psicológicamente. Primero se aparta mentalmente, espiritualmente de mí. Y luego que lo aparto, entonces se produce el desprecio incluso en la distancia. Pero el odio tiene un tramo de cercanía que requiere cercanía con el otro para empujarlo mentalmente, para de alguna forma expulsarlo de mi mundo, no del mundo que yo veo, que yo vivo, que yo siento. Para la filosofía, desde Aristóteles se hablaba del odio como ese sentimiento, ¿no?, de despreciar al otro, casi como en un trato animal. Renato Descartes, el hombre del racionalismo y del pensamiento racional, creo que en 1627 fue que escribió o publicó su discurso del método. Él murió en 1650, Descartes, René Descartes. Y claro, estoy hablando de memoria. Puedo estar equivocado, pero creo que murió en el 1650. Él trata el tema del odio, pero él lo ve como algo incurable.
Descartes. Un error, porque la gente puede superar el odio, puede superar ese sentimiento. Yo solo estoy haciendo una conversación sencilla para que la gente sepa cómo se instala el odio y que no es una condición innata. Y también David Hume, un empirista, ¿no?, de la filosofía de la experiencia y el pragmatismo inglés, veía el odio también como esa aversión que podía resultar incurable para el que la padece. Porque quien padece el odio es el que lo profesa, el que lo expulsa hacia el otro. El otro es odiado y a veces ni lo sabe. Es odiado y puede sentir el rechazo. Ahora, el sentimiento hondo y profundo, la pulsión interior, la padece el que anida el odio. Para la religión es un pecado. Como ustedes lo saben, nuestra religión occidental monoteísta es un pecado y va a contramano de amar al prójimo como a sí mismo. El prójimo es una palabra que pesa mucho en la religión y la filosofía, porque prójimo quiere decir próximo, el que está cerca, el que está a mi lado, el que está conmigo. Cuando yo odio, quiero alejarlo, expulsarlo, es decir, mantenerlo a distancia, a veces hasta invisibilizarlo. Entonces, más o menos tiene la misma expresión en la filosofía que en la religión. Ahora, para el punto de vista de la neurociencia, ¿qué pasa en el cerebro? Miren, las resonancias magnéticas que se han hecho, resonancias magnéticas que en personas que muestran agresividad y odio hacia alguien, hacia algo, pues lo que se ha podido ver es la circunvalación frontal y el polo frontal con mucha actividad, más de lo común y más de lo que regularmente ocurre en personas que no profesan o no manifiestan esa actitud. De cualquier forma, el odio, al ser una emoción que se consolida y se fortalece hasta el punto previo a la agresión, como emoción pasa del cerebro viejo a la amígdala cerebral, que es donde no se guardan, sino que se filtran las emociones humanas, y aquí delante, en la parte prefrontal y en la corteza frontal, en el polo frontal, en la parte anterior del cerebro, entonces termina la decisión de odiar. Eso así, grosso modo, ¿no? Porque no voy a hablar de la anatomía del odio. Ahora sí quiero señalarle, hay una forma de odiar que puede ser sofisticada. No necesariamente se manifiesta por una dureza física o por una agresión manifiesta, sino que puede ser sofisticada de apartar al otro, de excluirlo, de invisibilizarlo. Hay un personaje formidable de la cultura occidental, un hombre brillantísimo llamado Claude Lévi-Strauss. Claude Lévi-Strauss hablaba de que la exclusión humana, excluir a los otros, porque el odio tiene un extremo que es la exclusión y la agresión manifiesta. Excluir al otro significaba expulsarlo. Expulsarlo era, él le llama eso una estrategia émica. Es como cuando llega gente a un territorio con más tecnología y más desarrollo y expulsa a los dueños y a los originarios de esa tierra y los saca y se adueña de ellos, como pasó por ejemplo con la colonización, vamos a decir con los indios americanos o con los indios de la región del Caribe. Cuando llegó la colonización española, lo expulsaron y se adueñaron de las tierras. Ahora, y de la cultura y de todo, y de los metales. Ahora hay otra forma que Claude Lévi-Strauss le llama la estrategia fágica. En vez de expulsarlo, lo que hace es que lo absorbe.
La estrategia fágica de exclusión es como tragarse al otro, fagocitarlo. Yo no te voy a expulsar, pero te voy a imponer mi fuerza, mi cultura, mis armas, de tal manera que tú terminarás aplastado, asimilado a mí o desaparece. Y la última, que es la más vigente de todas, la que tiene más, en este periodo de la vida, la que tiene más manifestaciones, por ejemplo, en la política, en lo racial, en la xenofobia, en el género, en el sexo, en fin. Esa forma es la tercera estrategia que Claude Lévi-Strauss llama la estrategia de la invisibilización. ¿Qué es invisibilización? No es ni tragárselo ni expulsarlo, pero es tan aplastante como eso, porque es como si no existiera. Invisibilizarlo. Tú no te mereces derecho, tú no te mereces respeto, tú no tienes dignidad, tú no te mereces votar, tú no tienes derecho a elegir, tú sigues siendo todavía bajo una especie de jurisdicción familiar. La decisión son mías, por ejemplo, como ocurre en algunas regiones del mundo oriental y del mundo del Medio Oriente, donde todavía los padres deciden con quién se casan las hijas, también en África. No, ella se va a casar a los 12 años, pero no puede. Sí, a los 12 años usted me da dos ovejas, usted me da dos animales, una vaca y una dote, y yo le doy la hija. Ahí no media el amor, ahí no media el sentimiento, el enamoramiento, no. Todavía esa persona es una cosa, no tiene visibilización humana, su dignidad está atrofiada por alguien que decide por ella. O de una manera más sofisticada y más moderna es, por ejemplo, no hay derecho al voto para las mujeres, para los negros. No tienen derecho a estudiar, como por ejemplo está ocurriendo en Afganistán con los talibanes, que las mujeres no tienen derecho a estudiar, ni las niñas, ni al trabajo, ni a guiar un vehículo. Eso es una forma de estrategia invisibilizadora. Esa es la invisibilización. ¿Por qué? Porque ya no te trago, no te aplasto, no te expulso, pero te aplico un régimen de exclusión tan poderoso que te limita como ciudadano, como persona con dignidad, y te recorto los derechos, a veces hasta de una manera odiosa, como ocurre en algunas religiones. En Pakistán todavía casan a las niñas. Hay tribus que casan a las niñas de 10, 11 y 12 años. Se la entregan a un señor que puede ser su abuelo, a cambio de algo. Una cosa horrorosa. Y en África, en Medio Oriente, y hay en parte en la India. Entonces el modelo de la invisibilización ha permanecido. ¿Dónde surgió todo esto? ¿Cómo surgió todo esto? La mayoría de las leyes y de la cultura nuestra de poder y de autoridad tienen un origen en el derecho romano y en el imperio romano y en la cultura romana y luego la cultura greco-latina, es decir, la griega y la romana juntos. En el viejo sistema romano de derecho había un personaje que no tenía ningún tipo de derecho fundamental ni de respeto. Le llamaba Homo Sacer. ¿Qué era el Homo Sacer? Era un ser humano que no tenía valor vital. ¿Qué significa que no tenía valor vital? Que estaba vaciado de dignidad, que era como si fuese una piedra, un pedazo de palo en el suelo, el polvo del camino. Lo podían matar, lo podían expulsar, lo podían golpear, lo podían sacar de la ciudad, meterlo preso sin razón. Le llamaban Homo Sacer. Era una figura ideotípica sin valor. ¿Pero por qué? Porque tenía un defecto físico, porque era epiléptico, porque no servía para la guerra, porque no servía para el sacrificio religioso, para los dioses, porque no servía para trabajar, porque no para ellos, porque no servía, no tenía utilidad. Igual hacían los espartanos con respecto a la guerra en Grecia, ¿no? Pero en el viejo derecho y en la antiquísima Roma, estas personas rodaban por los caminos, cualquiera lo expulsaba, lo mataba.
y su crimen era impune. O si robaban algo, hacían algo, despiadadamente lo azotaban, ¿no? Porque era un excluido total, invisibilizado, no existía. Entonces no tenía ningún tipo de derecho. A veces eran hijos de esclavos que nacían con un defecto, con una limitación, con, vamos a decir, una limitación física, motora. Y entonces, eso no, hijos de esclavos, que no eran gente para esa sociedad. Y además de eso, viene con una debilidad motora, física, no ve, le falta un ojo, un bracito. Increíble, Dios. Entonces esos seres humanos eran aplastados. Sobre eso se descargaba el odio más silente que se podía descargar. Luego, y este otro episodio importante para saber de dónde viene la exclusión. Luego, empezando la Edad Media, 1184, 1188, eso es siglo XII, ¿no? Mucho más avanzado. Había otra figura antes de eso, de la sociedad romana, que le llamaban peregrini, que era igual, un desclasado y desplazado de todo el estamento social, que andaba por los caminos también. Por eso se llama peregrini, porque era un peregrino. Ese no tenía valor. La sociedad romana tenía 3 o 4 estamentos: los patricios, los clientes, que eran como los que estaban debajo de los patricios, una clase media baja, los plebeyos, que eran los plebes, la mayoría de la gente del pueblo, los esclavos, y abajo de los esclavos estaban los homosácer y los peregrini, porque el esclavo por lo menos trabajaba y comía. Estos no podían hacer nada. Entonces, en la Edad Media, iniciando la Inquisición en una zona llamada Languedoc, al noroeste de Francia, se produjo una herejía de los cátaros y los albigenses, que el dogma dominante de la religión en ese momento, el dogma católico, lo tachó y lo calificó de hereje y le entró. Ese grupo humano fue aplastado a espadazo limpio y expulsado. Y entonces se hicieron leyes para que las herejías, y ahí metieron los homosexuales, la prostituta, los que eran extraños, y me hicieron como un catálogo de personas odiadas y repudiadas. Y finalmente se escribió un libro llamado El Martillo de las Brujas. Eso fue por 1487, por ahí, siglo XV. El libro era de Jacob Sprenger y no recuerdo, Heinrich, 2 alemanes que eran teólogos. Escribieron un libro solo para las mujeres brujas. Le llamaban Malleus Maleficarum, Martillo de la Bruja, que era solo para perseguir a las brujas y quemarla en muchos casos. En Alemania solamente quemaron más de 15.000 mujeres registradas con documentos, ¿no? Que se recuerde. Y se escribió también en 1376 un código del inquisidor para perseguir a personas que eran consideradas heréticas. Ahora, eso no se agota ahí. Han sido muchos los episodios de odio que la humanidad ha tenido en la guerra por hablar distinto, por ser diferente, por creer distinto, por creer diferente. Jesucristo fue, por ejemplo, en la religión cristiana, Jesucristo fue la expresión de una descarga sobre él de un odio humano que no tuvo razón. Pero ¿por qué van a perseguir y a crucificar a este hombre? No encontraron ninguna falta, ninguna falla. Sin embargo, lo crucificaron. A Sócrates lo envenenaron con la cicutina, que era el veneno de la cicuta, porque le decían que estaba corrompiendo a los jóvenes cuando lo que estaba era practicando la paideia, que era la enseñanza, la educación, la filosofía, y lo envenenaron. Y así expulsaron a Anasímenes y a muchísimos de Grecia, ¿no? De la Grecia antigua, de los filósofos. Y ni hablar del odio, por ejemplo, de los alemanes nazis en la Segunda Guerra Mundial contra los judíos y contra los negros y contra los rusos, contra los comunistas, contra los gitanos y contra las personas que tenían alguna alteración motora, alguna limitación. Los alemanes basaron muchas de sus creencias de una raza superior y un crisol de pureza
basado en esos criterios antiguos que yo señalé, pero sofisticados de otra manera. Ellos se basaron mucho en una obra que escribieron dos grandes pensadores alemanes, Alfred Hoche y Karl Binding. La obra se llama Vidas indignas de ser vividas. Oigan el título, Vidas indignas de ser vividas. Vidas que no tienen valor, no tienen dignidad. Y así llevaron mucha gente a las cámaras de gas, a la solución final y a los campos de concentración, niños, viejos, adultos, todo, por el hecho de ser distinto, por el hecho de ser diferente. Ni hablar lo que hizo Franco terminada la guerra en España, que empezó a fusilar a la familia, a los izquierdistas, a meter en prisión hasta que se murieran, a los homosexuales y a todo. El odio también es una forma de crimen, los llamados crímenes de odio. Ahora, el cerebro humano cuando odia, ¿viene preparado para odiar? No. A odiar se aprende. Odiar es una construcción cultural de rechazar al otro, a veces sin un solo fundamento racional, solo porque el otro es distinto, es diferente, no me agrada, no se parece a mí, no tiene mi mismidad y su otredad, lo otro que es, lo rechazo. En fin, ha sido una de las grandes batallas humanas ver el odio como un fermento de rechazo, de repulsa, animadversión y de agresión contra el otro. La humanidad hoy odia más u odia menos, odia mucho menos, aunque a veces aparecen flujos y brotes de odiadores. La humanidad es mucho menos violenta, mucho menos agresiva y manifiesta mucho menos odio, aunque hoy es más visible por el modelo de comunicación global. El odio es una tara, una debilidad humana, una flaqueza y una quebradura de la razón y del sentimiento humano, de eso que llamamos amor por el otro. Señores, gracias Francia Valois, Francia Brick. Francia es mortgage banker y le puede asesorar en cualquier préstamo hipotecario. Nos vemos el próximo domingo y mañana lunes, Dios mediante, en el Café con Nieve. Un abrazo para todos.